Bueno, buenas noches para todos. Continuando con el ciclo de charlas de la Policlínica María Paz. En esta oportunidad la doctora Lourdes González, neumonóloga, nos va a hablar sobre la influenza. Bienvenida, doctora, y gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias. Como dijo el señor, yo soy la doctora Lourdes González, soy neumóloga y esta noche quiero compartir con ustedes un tema que es muy importante que conozcamos, ¿verdad? Porque en vista que estamos entrando en la etapa invernal y que es la etapa, o sea, que es el periodo o la estación, ¿verdad? Donde se presenta más frecuentemente. Y bueno, para empezar, la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es la infección por influenza? La infección por influenza es una infección viral aguda de las vías aéreas respiratorias que es altamente contagiosa y que puede afectar tanto la mucosa nasal, la mucosa faríngea, los bronquios y hasta en ocasiones puede llegar hasta los alveolos pulmonares. Esta infección puede tener un comportamiento endémico, puede tener un comportamiento epidémico e inclusive un comportamiento pandémico. Todavía no lo hemos visto, ¿verdad? Pero sí puede, principalmente la influenza de tipo A es la que puede dar pandemias. Este virus puede causar una enfermedad leve o una enfermedad grave y en ocasiones puede llevar a la muerte, ¿verdad? O sea que es bastante delicada, hay que tenerlo presente eso. La influenza es un virus de la familia Orthomyxomyridae, es súper difícil, perdón, ¿verdad? Del cual existen 3 tipos, el A, el B y el C. Sabemos que los más frecuentes diagnosticados son el tipo A y el tipo B, siendo el C más frecuente en los niños, ¿verdad? Pero muy diagnosticado en escasa cantidad. El A es el que tiene más relevancia, es el, como dije anteriormente, el que puede producir pandemias, ¿verdad? Es el que afecta tanto a humanos como a animales y también es importante, ¿verdad? Porque tiene una gran capacidad de mutación. Este virus tiene múltiples glicoproteínas en su superficie, así como ven en la figura, ¿verdad? Que son los que le dan sus características, ¿verdad? Tiene proteínas denominadas hemaglutininas, que es la que le da la denominación posteriormente, ¿verdad? Y la neuraminidasa, ¿verdad? Que es de gran importancia porque es la que le da la penetración en el epitelio respiratorio y la capacidad antigénica. Estas glicoproteínas son las que le dan la denominación de AH1N1, H2N3. ¿Se acuerdan que en el 2009 tuvimos una pandemia de H1N1? Y son estas glucoproteínas, de acuerdo a la abundancia de estas glicoproteínas que le damos la denominación y sabemos la virulencia de estos virus. En cuanto a los síntomas que presenta, en los casos típicos, cuando hablamos de influenza, el comienzo es brusco, el paciente de un día para otro se siente mal, ¿verdad? Son momentos realmente que el paciente no olvida porque la sintomatología es realmente de inicio brusco. Puede presentarte con fiebre o febrícula, acompañados de escalofríos, pueden tener tos, ardor o dolor traqueal, dolor de garganta, secreción o congestión nasal. Perdón, doctora. Generalmente los síntomas. ¿Sí? Doctora, avísame cuando quieras que pase la imagen, ¿eh? Sí, el siguiente. Bien. La mayoría de las veces cuando hablamos de influenza se nos viene en la mente fiebre de 40 grados, ¿verdad? Pero no hay que olvidarse que no siempre se presenta de esa forma. No todas las fiebres de 40 grados son influenza, porque sí pueden a veces presentarse en forma leve. La siguiente. Además, podemos tener
otras sintomatologías alejadas, no necesariamente a nivel de vía aérea superior, sino que podemos tener mialgias, dolores de cabeza, cansancio, fatigas. También se puede presentar con síntomas gastrointestinales, como vómitos y diarrea, y odinofagia, que son los dolores al tragar nuestros alimentos, líquidos, lo que sea. El siguiente. La propagación. Esta propagación o el contagio entre las personas se da, como ya dije, de una persona enferma a una persona sana a través de estornudos, de la tos, del contacto cercano, ¿verdad? Al compartir utensilios. ¿Qué es lo que pasa? Estas gotitas que pueden caer en la boca o en la nariz de las personas que se encuentran cerca y evidentemente llegar hasta la mucosa y obviamente contaminar a esa persona, ¿verdad? Inclusive hay que saber que la influenza puede durar hasta 2 días en la superficie de cualquier objeto. Entonces, por eso siempre es recomendable, cuando uno está enfermo, no toser con la mano, sino que con la flexura del codo, si es que no tenemos tapabocas, y el lavado frecuente de manos. Y obviamente si estamos en un ambiente cerrado, donde estamos con todos estos nudos, ¿verdad? Hacer la desinfección de la superficie donde estamos. El siguiente. El periodo de contagio podría contagiarse de una persona a otra el tercer o cuarto día después de la aparición de los síntomas. Es el periodo que más contagian personas. Pero aquellas personas sanas, sin patología de base, un día antes de presentar los síntomas ya puede estar contagiando, inclusive hasta 7 días después. Y los niños e inmunocomprometidos, inclusive mucho más días, de 10 a 12 días aproximadamente. Siguiente. Y en cuanto a la aparición de los síntomas, el tiempo aproximado es de 2 días, pero se calcula que hay un periodo de ventana desde el contagio hasta el inicio de los síntomas, que es de 1 a 4 días. El siguiente es exacto. Cualquiera puede contraer influenza, incluso las personas sanas, ¿verdad? Y los problemas de salud grave a causa de la influenza pueden surgir a cualquier edad. Sin embargo, hay algunas personas que tienen mayor riesgo de presentar complicaciones graves por la influenza. Así que estas personas que tienen mayor riesgo son aquellas que tienen mayor de 65 años, aquellas personas que padecen alguna patología crónica, ya sea tipo pulmonar, cardíaco, neurológico, como el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿verdad? Las enfermedades cardíacas como las cardiopatías congénitas o valvulares, las enfermedades neurológicas, la obesidad, porque la obesidad también es considerada como una enfermedad, las insuficiencias renales crónicas, las hepatopatías. Y dentro de estas personas que no tienen ninguna patología de base, pero que sí corren mayor riesgo de contraer, están las embarazadas y los menores de 5 años. El siguiente. En cuanto al diagnóstico, realmente es muy difícil distinguir entre la influenza y otras enfermedades respiratorias, virales o inclusive bacterianas, teniendo en cuenta únicamente los síntomas. Generalmente tenemos que hacer, como siempre nosotros decimos, la clínica es fundamental, la clínica es soberana. El interrogatorio que se le hace al paciente es fundamental. El interrogatorio y la información que el paciente le da al médico es fundamental, porque a veces pasa lo siguiente, que el paciente llega al consultorio con mucha sintomatología, pero vos le preguntas qué te pasa y te dice, eso es lo que yo quiero saber, ¿verdad? O sea, lo que el médico necesita del paciente es qué día se inició, cómo se inició, si fue brusco, si fue gradual, si un día estaba bien, al día siguiente mal. O sea, que sean específicos en los síntomas, porque
realmente es eso lo que hace que nosotros podamos llegar a un diagnóstico certero. Además de la clínica, tenemos que hacer un buen examen físico, ¿verdad? Para descartar algunas otras patologías respiratorias que puedan presentarse. Podemos pedirle también un laboratorio sanguíneo, un hemograma, una radiografía de tórax, ¿verdad? Eso va a depender del paciente. Si viene un paciente sano, sin patología de base, ¿verdad? Que no hay mucho riesgo como para complicarse, entonces probablemente no le voy a pedir un análisis de sangre y una radiografía, sino que voy a hacer otros complementos. Probablemente le voy a pedir un hisopado, ¿verdad? Y voy a dejar los otros para los pacientes que sí realmente pueden llegar a complicarse. ¿Por qué es importante hacer en ese tipo de pacientes? Porque son ellos los que pueden complicarse. Entonces, en el momento en que supongamos que no hay una buena evolución en el cuadro respiratorio del paciente, entonces vamos a tener algo con qué comparar al inicio de la enfermedad o de los síntomas y en el momento en que probablemente ya esté con una complicación. La confirmación del diagnóstico de influenza se hace a través del hisopado nasofaríngeo, que en este caso, yo sé que después del COVID quedamos como que cansados de hacernos el hisopado, porque cualquier cosita era hisopado. Pero en este caso, si estamos sospechando, si el médico está sospechando de que hay influenza, el hisopado nasofaríngeo es fundamental. ¿Por qué? Porque es el que va a dirigir el tratamiento. Si viene influenza, hay un tratamiento específico que podemos darle en comparación a lo que es el COVID, que no hay una droga específica que brindarle al paciente en forma ambulatoria. Entonces, esto para mí es fundamental, de que realmente sepan, o sea, que no es que sepan, sino que cambien el chip las personas, ¿verdad? Porque la mayoría ya no quiere hisoparse, no quiere pasar por ese momento, que en realidad no es nada agradable, pero es necesario en este caso. Tenemos los test rápidos que detectan antígenos o pruebas moleculares cuyos resultados están en el día, o tenemos lo que es el RT-PCR, que es la reacción en cadena de polimerasa transcrita inversa, ¿verdad? El que nos asegura el diagnóstico. Los test rápidos tenemos un corto tiempo para solicitar. Tenemos de 1 a 3 días nada más. Después ya no es efectivo y que hay un alto porcentaje de falsos negativos. Pero si viene positivo, te confirma el diagnóstico. Y el RT-PCR te da un periodo un poco más largo, de 5 a 7 días, donde sí se le puede seguir haciendo y es mucho más efectivo que los test rápidos. Aquí también yo puse cultivos virales e inmunofluorescencia, pero de eso no me voy a detener porque eso no tenemos en nuestro país, pero que son formas de diagnóstico que en otros países sí existen. El siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, hay varios antivirales, ¿verdad? De los cuales uno solo contamos en nuestro país, que es el oseltamivir, que está disponible. Por eso justamente hablaba de que es importante hacer el hisopado nasofaríngeo para confirmar el diagnóstico. El oseltamivir tenemos en 2 presentaciones, en comprimidos y en suspensión, ¿verdad? Que viene para adultos y para niños. Luego tenemos, esto es solamente para conocimiento, ¿verdad? Que es el zanamivir, que viene en forma inhalada, el peramivir, que viene en forma endovenosa, y el baloxavir, que viene también en comprimidos. Estos 2 últimos son medicaciones que se aplican una sola vez, son dosis únicas, ¿verdad? Pero que todavía están en estudio porque no se saben los efectos adversos que podrían presentarse, ¿verdad? El oseltamivir, el zanamivir pueden usarse en niños como en adultos indistintivamente. El siguiente. Como todo cuadro viral, ¿verdad? La mayoría de las personas que contraen influenza se recuperan así en un periodo un periodo corto, en 2 semanas, 3 semanas ya están recuperados.
pero hay otras personas que sí desarrollan complicaciones. Los virus son las puertas de entrada a las infecciones bacterianas. La mayoría de las veces son las complicaciones que se presentan post cuadro viral son bacterianos. Y en este caso puede ser desde una sinusitis hasta una falla multiorgánica que le lleva a la muerte al paciente. ¿Verdad? Podemos tener, como dije, sinusitis aguda, infecciones de oído, ¿verdad? Las temidas neumonías, miocarditis también, que es una complicación bastante grave. Las encefalitis de la misma forma, ¿verdad? Las encefalitis son las infecciones del encéfalo, ¿verdad? Del cerebro. Las miositis o rhabdomiólisis que afectan los músculos y la falla multiorgánica que hace que varios órganos funcionen mal, ¿verdad? Y por ende llega un momento en que no lo tolera y puede llevar a la muerte. El siguiente. Cuando hablamos de criterios de gravedad, significan que ese paciente debe estar hospitalizado. Entonces, si yo tengo un paciente con una frecuencia respiratoria mayor a 26, una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, mucha dificultad respiratoria, coloración azulada, de piel y mucosas, cianosis, nosotros le llamamos cianosis, por el tema del COVID, ¿verdad? Saben lo que significa la saturación de oxígeno. Si por oximetría de pulso presenta una saturación de oxígeno menor a 90, ¿verdad? Respirando aire ambiente, o presenta consultas repetitivas con deterioro clínico, significa que ese paciente tiene que estar internado. A veces llegan las urgencias repetidas, a veces los pacientes, ¿verdad? Y por X motivo no le estamos internando. Siempre, supongamos que viene hoy, viene mañana, consulta pasado, es su tercera vez, siempre hay que abrir los ojos, prender la lamparita, ese paciente puede descompensarse en cualquier momento. El siguiente. Y bueno, hablando de prevención, el arma fundamental que tenemos es la vacunación, ¿verdad? Yo creo que después del COVID, el COVID nos dejó esa enseñanza, ¿verdad? Que a partir de ese momento, nuestra gente creo que acepta más lo que es la vacunación. Y lo que hay que tener claro, que las vacunas no evitan el contagio, no evitan, o sea, que vos te apliques la vacuna antigripal, la vacuna contra la influenza, no significa que no vas a infectarte de influenza. Lo que te garantiza la vacuna, lo que hace la vacuna es protegerte de las complicaciones graves, por ejemplo, de las neumonías graves, de que tengas una complicación, llegas a una neumonía y tengas que ir, por ejemplo, a terapia y que se te tenga que intubar y llegas a una falla multiorgánica. Eso es lo que garantiza las vacunas. Además de la vacunación, obviamente, que cómo podemos prevenir con nuestras medidas higiénicas, ¿verdad? Ya sabemos, después del COVID, aprendimos muchas cosas, ¿verdad? De que tenemos que lavarnos la mano frecuentemente, de que tenemos que usar tapabocas en ambientes cerrados, ¿verdad? Y que si estamos con síntomas tenemos que aislarnos, no utilizar utensilios comunes con la gente, dejar de tomar tereré, compartir tereré o mate entre nosotros, cosa que es costumbre de nuestra gente, ¿verdad? Entonces, súper importante concientizar sobre la prevención, o sea, sobre la vacunación, ¿verdad? Porque yo creo que es un arma súper importante, ¿verdad? Que nos protege justamente de las complicaciones más graves. El siguiente. Y la población objetivo en cuanto a lo que es la vacunación son principalmente las embarazadas a partir de la 13ª semana de gestación, los niños de entre 6 y 26 meses, las personas mayores de 65 años y obviamente todas aquellas personas que padecen alguna patología crónica, llámese diabetes, cáncer,
enfermedades pulmonares, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis quística, insuficiencias renales, o sea, toda aquella patología que puede disminuir tus defensas, aquella persona que toma medicamento inmunosupresor, ¿verdad? Esas son nuestras poblaciones objetivo, son esas personas las que sí o sí tienen que estar vacunadas, ¿verdad? Son las que deben ¿cómo se cambiar su chip, ¿verdad? Y dejar de tener ese tabú de que las vacunas son peores, ¿verdad? Porque es cierto, a veces al aplicarte la vacuna te da un síndrome pseudo viral. Entonces, pero eso es limitado, es controlable, es mejor eso que pasar una complicación. El siguiente, y bueno, para ir concluyendo, siempre hay preguntas que quedan en la nebulosa y creo que anoté aquí algunas que van a servir para sacarnos las dudas. Por ejemplo, si los niños pueden tomar los antivirales y las embarazadas. No hay contraindicación, todo lo contrario, deben tomar, si es que están confirmadas, desde meses, desde pequeñitos pueden tomar los antivirales, no hay ninguna contraindicación. Lo mismo las embarazadas, no hay ninguna contraindicación para que tomen los antivirales. ¿Cuáles son los efectos adversos? La mayoría de las veces no se presentan, ¿verdad? Y los efectos adversos más comunes son gastrointestinales, que pueden ser náuseas, vómitos, dolor abdominal, deposiciones diarreicas. ¿Y cuáles son los beneficios de los antivirales? El beneficio principal de los antivirales es que corta el ciclo del virus y por ende, una vez que se corta el ciclo, obviamente la posibilidad de las complicaciones también disminuye. Por eso es súper importante el tratamiento en la influenza. ¿Cuándo se deben tomar los antivirales como tratamiento? Y cuando tengo un diagnóstico certero. Cuando yo tengo un hisopado nasofaringeo positivo, tanto para influenza A como para influenza B. ¿Es necesario que aún me vacune contra la influenza? Claro que sí. O sea que no importa que yo haya tenido influenza, sabemos que los virus en general dejan de 3 a 6 meses de inmunidad, ¿verdad? Pero eso no quiere decir, o sea, que no pueda vacunarme. Todo lo contrario, sí hay que seguir vacunándose anualmente. ¿Por qué? Porque la influenza tiene una gran capacidad de mutación. Por eso es que tenemos que hacerlo anualmente. Y bueno, para terminar, acá hago una comparación de lo que es un resfriado común, ¿verdad? El siguiente, por favor. Un resfriado común con lo que es la influenza. A la influenza también la conocemos como gripe, ¿verdad? Entonces, si voy a comparar, para tenerlo presente, el comienzo de la influenza es de inicio brusco. La fiebre, la mayoría de las veces te dura de 3 a 4 días, inclusive un poquito más. Los dolores son frecuentes y muy intensos, dolores musculares, dolores generalizados, las mialgias que nosotros le llamamos. Los escalofríos son bastante frecuentes en la influenza. Se presenta con fatiga, debilidad, puede tener a veces estornudos, producir dolor. Es muy común que produzca dolor de pecho, una tos irritativa, seca, persistente, muy intenso. A veces puedo tener dolor de garganta, a veces congestión nasal, y la mayoría de las veces se presenta con dolores de cabeza. Entonces es como un comparativo para que podamos saber, y para la población en general también, en qué momento tengo que ir a consultar, porque eso es importante también. No dejar pasar, sentirse muy mal y no me voy porque es peor irme al hospital o es peor irme a la consulta. Entonces, tener presente esto para que nos ayude también para tomar la decisión de en qué momento consultar. Y eso es todo. Estoy abierta a las preguntas si es que tenemos auditorio. Genial, doctora, espectacular. Muy buena la presentación. Felicitaciones porque condensaste en 33 minutos una charla sobre influenza, así que muy bien. Sí, hay algunas personas que están conectadas.
y si alguien tiene una duda la puede plantear. Todavía quedan 6 minutos de transmisión, así que quedamos abiertos a alguna duda. Mientras tanto te digo que salió perfecto, muy bien la transmisión y la coordinación, muy interesante. Ese Sí, cuadro comparativo final me parece muy bueno. Igual la charla está siendo grabada, entonces después la vamos a pasar con un link para YouTube para que todo el mundo la pueda ver, ya que das para la posteridad. Así que, bueno, no sé mu- si alguien tiene alguna excelente. duda, la puede plantear. Si no, Bu- Buenas noches, ¿qué tal? La doctora Martínez le saluda. doctora Martínez, ¿cómo le Buenas. va? Reumatología. Sí. Muchísimas gracias, doctora Lourdes, por tu ponencia espectacular. Pero más que pregunta, es una acotación nada más que yo quiero comentar con relación a las vacunas. Es algo tan importante de lo que hablaste, doctora, en los inmunosuprimidos sobre todo. Estamos todavía nosotros Sí, en una sociedad que está muy reacia a las vacunas. Es un problema enorme cuando le decimos a los pacientes que se vacunen porque existe todavía el tabú del que me vacuno y me enfermo más. Entonces, creo sí, que es así mismo. asimismo, creo que de parte nuestra, incentivarle más a los pacientes, hincarle más a los pacientes para que puedan vacunarse. Te hablo desde lo que es mi especialidad porque realmente es preocupante con los pacientes eh, que están inmunosuprimidos, que no quieren vacunarse. No sé por qué, no sé cuál es el problema, No, pero y lo que pasa es que yo creo que María del Carmen, yo creo que la información que llega de gente que no es profesional es lo que le confunde a nuestros pacientes, ¿verdad? Porque fulano de tal se murió cuando le pusieron la vacuna. Eso es lo que pasa y ellos creen más en lo que le dice el vecino, el primo, el amigo, que lo que le dice es un médico, ¿verdad? No sé si te pasa eso, porque sí, nosotros en neumología tenemos muchísimos pacientes que no se quieren poner y no se ponen la vacuna, así de sencillo, ¿verdad? Y te dicen, no me voy a poner porque una vez me puse y casi me mató. A lo mejor estaba con un cuadro viral, coincidió, ¿verdad? Porque sabemos y está demostrado, pero hasta la maceta, ¿verdad? De que la vacuna no enferman, o sea, no te produce influenza, no te produce, si te pones la vacuna contra el COVID, no te produce COVID, o sea que más que demostrado, pero es súper difícil, así como vos decís, que la gente entienda y que abra su mente y que realmente sepa que le puede salvar la vida, ¿verdad? sí, asimismo, comparto contigo esa preocupación realmente, porque para mí es Sí, preocupante porque cada vez nosotros vemos pacientes más jóvenes eh, que contraen enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Y que son, como decís, tipo antivacunas. Entonces, nada más, esa era mi así es. acotación con respecto a tu ponencia, doctora, y felicitaciones de nuevo. Gracias, gracias, María del Carmen. Encantada de escucharte. Bueno, ¿Alguna otra pregunta? perfecto. Si hay alguna otra duda, consulta, aporte, y si no, ya cerramos y le liberamos a la doctora González que nos ha cedido este tiempo gentilmente. Bueno, Muchas gracias. muy bien. Muchas Realmente. gracias, doctora González. Va a ser puesto el link de la charla en el grupo, como siempre, así que después lo podrán ver, reenviar y lo que quieran. Muchas gracias a todos. Buenas Adiós. noches, Chao, muchas chao. gracias. Hasta luego. Buenas Adiós. noches. Chao, chao.